Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Un miércoles más en esto que hemos denominado controversias a través de la televisión pública fueguina. Como siempre y como cada miércoles, un saludo muy especial a nuestros televidentes de Río Grande, Ushuaia, Tolwyn y del resto del país, porque recordemos que este programa también, al igual que la televisión pública, va a gran parte del país a través de la TDA. Y por supuesto jamás me olvido de mi reina y mis dos princesas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema álgido y tiene que ver con el grooming, con aquello de con los chicos no, con los jóvenes no, con los adultos no. Ustedes saben que el grooming es algo así, se define como la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, no importa, de acosar sexualmente a una niña, a un niño o a un adolescente a través de un medio digital, que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea. Bien, un tema más que importante, porque seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la ley Micaela, es decir, de Mica Ortega, este Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes. Y hoy la verdad que me hubiese gustado, hubiese visto con agrado tener a funcionarios provinciales, municipales o legislativos aquí, gente que durante prácticamente todo el año o en los últimos tiempos ha llenado la boca con el tema del grooming y que desgraciadamente hoy no podemos tener. ¿Por qué? Porque hemos invitado a gente de gobierno, a por lo menos 3 o 4 personas. No han podido venir. A gente del municipio no tenían tiempo, a gente de legislatura tenían compromisos. Y la verdad que se me ocurre que estamos, decimos siempre, cerca del 2023 o lejos del 2023. Pero cuando hablamos de programas y no de electoralismo. Y parece que muchos funcionarios, insisto, provinciales, municipales y legislativos se juntan para la foto solamente, o para la gacetilla que normalmente nos llega a todos los periodistas, donde se informan justamente sobre las acciones que se llevan a cabo. Pero es bueno, o sería bueno, o veríase con agrado, dicen algunos, que viniesen a explicar qué es lo que se está haciendo en ese aspecto, en el aspecto del grooming, en el aspecto del cuidado, de los ataques o acosos a niñas, niños o adolescentes a través de las redes sociales. Y que se ha dado mucho, desgraciadamente, en estos últimos tiempos de pandemia. Por eso creo que hoy va a ser un programa más que interesante. Va a estar con nosotros, que ya está al aire y desde Buenos Aires, Vanessa García Carbone, que es perfiladora criminal especialista en abusos contra niños, niñas y adolescentes, y aparte es directora de análisis de la conducta. Vamos a charlar con ella. ¿Por qué? Porque es una especialista en el tema, lo ha estudiado, ha escrito 2 libros, que ya le vamos a preguntar, libros que entiendo que han llegado ya a Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en aquello de la trilogía de los medios de comunicación, informar, enseñar y entretener. Hoy trataremos de informar, entretener, seguramente con este tema no se van a entretener y conmigo mucho menos, y enseñar, no enseñamos nosotros, sino aquellos especialistas que forman parte del programa y que muy gentilmente se prestan a una charla, como cada miércoles, en cada uno de los temas que les son específicos. Lo de informar hubiese sido importante, tener alrededor de esta mesa algún funcionario, insisto, provincial, municipal o legislativo. Pero bueno, insisto, parece que algunos solamente están para las fotos. Me hago cargo de lo que digo. Están hasta las llamadas telefónicas y otros que directamente ni contestan el teléfono o lo tienen apagado. Inclusive a través de su gente de prensa. Bueno, señores, nos vamos a ir a la pausa, a la primera. Insisto, hoy vamos a hablar de grooming, ciberacoso. Muchos dado, estamos acostumbrados a las redes sociales, al teléfono, a todo lo que tenga que ver con la tecnología. Y muchas veces esta tecnología que muy bien hace en algunos aspectos, muy mal hace en otros. Recordamos, antes de irnos a la primera pausa, nuestra línea de comunicación, ¿sí? Exclusivamente para mensajes de texto, su opinión
sobre lo que planteamos acá en el programa, exclusivamente, insisto, a través de mensaje de texto. Ahí lo vamos a poner bajo pantalla. Es el 2901-510964. Mensajes vía WhatsApp. Si tiene código QR, lo acerca a la pantalla y se va a poder comunicar directamente con nosotros. Bueno, señores, pausa. Ahí lo tenemos. Antes del corte, la primera pausa y volvemos con quien ya está desde Buenos Aires en el Meet. Por esto de la tecnología, ¿no? Estamos hablando de Vanessa García Carbone. Pausa, señores, la primera, enseguida volvemos. Seguimos. Estaba leyendo un informe del Programa Nacional de Prevención y Concientización de Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes. 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en la Argentina sufren bullying y otro tipo de maltratos en entornos escolares, según datos difundidos por la ONG Bullying Sin Fronteras, de alcance internacional. Esto en el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar. Bueno, lo decíamos, estamos en comunicación con un especialista en el tema. Estamos hablando de Vanessa García Carbone, repetimos que es perfiladora criminal, especialista en abuso contra niños, niñas y adolescentes. Vanessa, gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches, Aníbal. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación y realmente por la preocupación en una temática tan relevante, ¿no? Una temática tan relevante que lleva a que, yo decía, y esto corre por mi cuenta, hoy aquellos funcionarios que podrían estar en este programa explicando qué es lo que se está haciendo más allá de las firmas de convenios y demás contra el bullying, o por lo menos programando a nivel local, no están. Por eso hablamos con los especialistas. Bueno, cifras alarmantes realmente, ¿no? Es decir, a ver, desde el mundo de la especialista, ¿qué es exactamente el ciberbullying? Hablamos del bullying y por otro lado hablamos del ciberbullying y después hablamos del grooming. Del grooming, correcto. Las diferencias, Hoy la temática que nos convoca es el grooming. Y muy bien decís vos, empecemos por el principio que es el grooming, porque cuando hablamos de grooming hablamos de un anglicismo, de una palabra que viene de Norteamérica, y bajémoslo nosotros al español. Es sencillamente el acoso sexual y o abuso a niños, niñas y adolescentes a través de Internet. Y cuando digo Internet, hablo de todo el mundo Internet. Hablamos de una acción que emprende una persona, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un adulto u otro adolescente, con intenciones de cometer acoso sexual o abuso hacia un niño, niño o adolescente. En esto de Internet hablamos de que puede ser a través de WhatsApp, a través de cualquier red social, Instagram, Facebook, TikTok. Hablamos también de juegos en red, porque hoy los chicos también están en los juegos en red y obviamente los pederastas. Y cuando hablamos de acoso y o abuso sexual, hablamos de pederastas, no de pedófilos. Estos pederastas que están donde están los niños, Aníbal, y donde están los adolescentes, porque tiene mucho sentido que estén donde están los niños y adolescentes, porque están a la casa de los chicos y de las chicas para violentarlos y socavarlos a nivel sexual. Entonces, se comete un acoso y abuso sexual a través de Internet con el fin de cometer un delito justamente de cualquier tipo de índole sexual, pero siempre a través de un medio telemático, siempre a través de Internet. Esto se ha dado mucho, o por lo menos ha aumentado sensiblemente durante la época de encierro, durante la época de pandemia, cuando nuestros niños, niñas y adolescentes, la única posibilidad cierta que tenían era la conexión a través de medios digitales. Sí, lamentablemente sí, ha aumentado un 500%, pero ¿por qué? Porque justamente cuando, pero en todo el mundo, porque claramente atravesamos una crisis sanitaria a nivel global, con una pandemia en el que ni siquiera el mundo estaba preparado para lo que iba a suceder.
Y claro, todo el ámbito de salud trabajó incansablemente para intentar salvar vidas. Cuando significó que todos teníamos que estar en casa, los grandes y los chicos, lamentablemente no hubo tiempo para poder pensar en que justamente la hiperconectividad que se iba a dar al estar todos encerrados, los chicos sin colegio, los grandes también sin trabajar, lamentablemente la pandemia hizo que este delito creciera, no solo el grooming. Han aprovechado, los delincuentes sexuales han aprovechado, mientras los buenos decidían salvar vidas, han utilizado la tecnología de una mala manera para justamente socavar los derechos de los niños. Entonces, imagínate en un momento en el que estábamos todos encerrados en casa, la sensación que teníamos antes, que los chicos y cuando estábamos en casa estábamos seguros, hoy esa sensación de seguridad se perdió. Porque cuando vos tenés una computadora, cuando vos tenés un celular, y en el medio de una pandemia estábamos todos encerrados, estaban todos hiperconectados, porque también además estudiaban a través de Internet, conversaban con sus amigos a través de Internet, y ahí los delincuentes sexuales aprovecharon este encierro y este delito se disparó a nivel mundial. Cuando hablas de que este delito se disparó a nivel mundial, es decir, algunos números, yo estaba leyendo algunos números, en Argentina, Grooming Argentina informó que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes del país hablan con desconocidos en Internet. 6 de cada 10, por aquello del anonimato, por aquello de la realidad de una edad y lo ficticio de presentarse de otra forma. Y esto se ha dado, a ver, por la curiosidad, me imagino, normal de los niños, de las niñas, de adolescentes en general, de personificarse de una manera diferente, de mostrarse de una manera diferente en las redes sociales. Y esto tuvo mucho que ver, me imagino. Bueno, justamente este informe de Grooming Argentina, del cual formé parte y participé, salió desde el área de coordinación de criminología y criminalística, la cual yo participé 4 años como voluntaria de la ONG Grooming Argentina y la creadora de ese informe fui yo. El departamento que dirigía como coordinadora de criminología y criminalística, nos dedicamos a hacer un relevamiento de más de 4.700 niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo con el grooming a nivel nacional? Lo cual nos arrojaron cifras alarmantes. Es gravísimo lo que estamos viviendo a nivel nacional, es gravísimo, porque aparte, ¿qué pasa? A nosotros antes, yo recuerdo a mi mamá cuando me decía, no hables con desconocidos. Entonces, claro, no aceptes un caramelo a un desconocido, no le hables a un desconocido en la calle. Nosotros nos criábamos así. Hoy en día, esos desconocidos se trasladaron a Internet y se ha naturalizado dialogar y hablar con desconocidos en las redes sociales. Y esto es alarmante, porque que aquello que nosotros nos enseñaban cuando éramos chicos, hoy lo tenemos que hacer pero en Internet. Hoy tenemos que decir, ¿cómo estuvo tu día en Internet? Porque esos desconocidos están a través de Internet. Y es alarmante lo que sucede, porque a través del grooming, no nos olvidemos, Aníbal, que además de el grooming hoy se transformó en el medio de captación por excelencia para los delincuentes sexuales que habitan en Internet. Hoy utilizan el grooming no solo para cometer un acoso o abuso sexual, hoy lo utilizan para, por ejemplo, además de solicitarles fotografías, videos íntimos sexuales a los niños, niñas y adolescentes, los utilizan para captar a las víctimas, abusar sexualmente a través de Internet de los niños, que esto existe, es real. Hoy los niños están siendo abusados en tiempo real, sin la necesidad de contacto. O, por ejemplo, después para conseguir y lograr obtener un contacto con la víctima, desvirtualizarlo, y que se dé el abuso físico en la instancia presencial, o incluso captarlos para posteriormente asesinarlos.
Porque el abanico de posibilidades que les otorga el grooming a los delincuentes hoy, del siglo XXI, es enorme. Y hay que profundizar y trabajar sobre esto. Cuando planteas que hay que profundizar y trabajar sobre esto, es decir, hoy hablemos de redes sociales con nombre y apellido, hablemos de Facebook, hablemos de TikTok, hablemos de Instagram, hablemos, bueno, infinidad de redes sociales. Y sobre todo cuando desde la familia surge aquello de cuidado con, vamos a poner un ejemplo, Facebook, ¿sí? Informar dónde se está, informar si se está de vacaciones, informar si sale del colegio. Es decir, información sensible que el ciberdelincuente termina captando a través de esa red social. TikTok, otra que se ha dado, bueno, esta red china que se ha dado, digamos que ha sido furor en los últimos tiempos, y donde comienzan con, quizás, no sé, digo los chicos lo que uno ve, bailes muy sutiles, de ahí pasan a bailes no tan sutiles, mayores, es decir, ¿hasta dónde las redes sociales tienen un control sobre ese tipo de cosas? Bueno, es un conflicto de intereses, por supuesto. Acá entran a jugar los conflictos de intereses porque no vamos a demonizar a la tecnología porque no, es imposible. Es de acá en adelante, ya no hay un retroceso. Ujú. La tecnología sin duda favoreció al progreso de la humanidad. Ahora, juntamente ese progreso, nuevas formas de criminalidad fueron surgiendo. Y es acá donde nosotros decimos que los pederastas digitales hoy representan una amenaza global y mundial para las sociedades modernas. Y el problema no es la tecnología. El problema es aquellas personas que utilizan la tecnología para cometer los distintos tipos de delitos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en conjunto, como por ejemplo algunas ONG trabajan con Facebook, con TikTok, con las distintas plataformas, porque esto es una cuestión dinámica. Hoy está TikTok, mañana se va a utilizar y va a estar de moda otra red social. Esto es dinámico, entonces va cambiando y hay que estar atento a cuáles son las redes sociales del momento, ¿no es cierto? Y trabajar con los distintos representantes para decir, necesitamos que cuiden los derechos de los niños, necesitamos que preserven la información de los chicos, trabajar en forma mancomunada también, creando leyes, trabajando con las políticas criminales, porque realmente hay una falta muy grande de desconocimiento sobre el delito, sobre hasta dónde puede llegar, qué es lo que está pasando, y esto es grave. Y acá hay un choque de intereses con las plataformas, por supuesto, porque ¿qué pasa? En muchos casos, algunas aplicaciones, ellos los que necesitan son chicos que jueguen con las aplicaciones. Y a veces se olvidan, no hay políticas realmente muy sustanciales a la hora de decir vamos a proteger a los chicos de lo que está sucediendo. Por eso es muy importante un trabajo en conjunto. Yo, por ejemplo, hablo incluso en mi último libro, porque el primer libro fue El perfil criminal del groomer, este es mi último libro que es El pederasta digital, un libro que incluso estuvo en la Feria del Libro Internacional, en donde es un instrumento de ayuda, no solo para profesionales, porque hoy en día a mí me toca capacitar a fiscales, a jueces, a las fuerzas de seguridad, los que están en la primera línea de ayuda, a psicólogos, psiquiatras, sino que también para las familias, para que puedan comprender a qué nos enfrentamos hoy cuando decimos los chicos están siendo captados a través de Internet y abusados en tiempo real. Hubo un cambio muy grande de paradigma, Aníbal. Antes decían, no, pero pará, pero ¿cómo puede ser que a través de Internet se los esté abusando? Si se necesita un contacto. No, ya no. Nos tenemos que ir a una pausa. Me quedé con dos temas. Uno tiene que ver, bueno, con lo que charlamos al principio, la diferencia entre grooming, bullying y ciberacoso. Y después con aquello de la suplantación de identidad, es decir, la facilidad que las personas, niños, niñas o adolescentes o mayores, tienen de suplantar su identidad en las redes sociales. ¿Lo hablamos después de la pausa?
¿Cómo no? Bueno, Dale. señores, nos vamos a una pausa, la primera, no, la segunda pausa, y seguimos hablando de grooming, de bullying, de ciberacoso, de suplantación de identidades, y qué bueno hablar con aquellos especialistas en el tema, de un tema que lo tenemos por lo menos en la cabeza y todo lo planteamos de frente. Cuando decimos con los niños no, bien, ¿hasta dónde con los niños no? Lo vemos después de la pausa, vamos. Qué tema que estamos tratando hoy, ¿no? Qué tema que estamos tratando hoy, por Dios. Bueno, seguimos, ahí seguimos con Vanessa García Carbones de Buenos Aires, que muy gentilmente se ha prestado a ser parte del programa en el día de hoy. Cuando iniciamos el programa, me planteaste las diferencias entre grooming, bullying y ciberacoso, ¿sí? Es decir, desde el punto de la definición científica, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como lo mencioné anteriormente, cuando hablamos de grooming, hablamos de acoso y abuso sexual a través de Internet, con lo cual vamos a tener una víctima, un victimario, pero es necesario que exista y se dé el acoso sexual, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de bullying, estamos hablando de acoso escolar entre pares. Puede suceder dentro del colegio, fuera del colegio, pero siempre tiene que ser otro niño, niña y adolescente. Se da entre pares y es un acoso que no tiene un contenido sexual. Acá no existe contenido sexual. Acá lo que existe es un daño al cuerpo, a la psiquis, pero no sexual es el contenido del acoso, por eso es acoso. Y cyberbullying, estamos hablando del acoso también, pero ya cuando se da entre pares, ¿no es cierto? Pero se da también en el mundo de Internet, o sea, a través de Internet sin un contenido sexual. Estas son las diferencias. Por eso yo siempre invito un poco a que utilicemos nuestra lengua madre, la española, ¿no? El español que es tan bonito, el castellano que es tan bonito, porque a veces cuando utilizamos los anglicismos, podemos llegar a confundirnos un poco. Así que estas son las diferencias. Y aparte en el grooming estamos hablando que acá no es entre pares. Hay un otro que es un hombre, que es una mujer. Puede utilizar o no un perfil o hacerse pasar por otro niño o adolescente. No siempre se hace pasar por niños y adolescentes. Yo por eso he hablado del tema suplantación de identidad. Es decir, hoy en día, cuando uno maneja redes sociales y demás, ve que en términos generales es tan fácil suplantar una identidad. Suplantar no solamente un nombre, sino también una edad y hasta un lugar de vivencia. Y esto se da, y esto me imagino que también tiene mucho que ver con aquello que estamos hablando. Sí, sí, la suplantación de identidad, por suerte, es un delito. Para esto existen también, que es muy importante decir, tenemos que denunciar para achicar la cifra negra de los delitos. Es necesario que podamos denunciar para saber en qué situación nos estamos encontrando e incluso para poder llegar a dar, porque una vez, yo escucho que se da mucho, a veces por falta de información, a veces por no una adecuada capacitación. Sucede, Aníbal, que muchas veces la primera línea de ayuda, en las comisarías, nos encontramos con un personal que a veces, no siempre, desalientan a realizar la denuncia a las víctimas. No, que esto no va a pasar, que no vas a llegar a nada. No, no es así. Por eso yo les pido a las familias y a todos aquellos que tengan niños, niñas o adolescentes en edades que puedan estar siendo víctimas, que denuncien, que denuncien, como así también cuando se da la suplantación de identidad, denuncien, porque a través de las distintas investigaciones, la justicia
llega al IP del victimario, de aquel que está cometiendo cualquiera de los delitos. No es que no sucede nada. Solo, bueno, lamentablemente tenemos un tiempo en la justicia que en algunos casos es rápida y en otros lamentablemente no. Sucede, es real, pero cada vez más la justicia, la verdad que nos está acompañando con las fiscalías especializadas, con las comisarías especializadas, que son tan importantes a nosotros a la hora de poder tener de que cuiden justamente nuestros derechos, ¿no? De una reparación a la víctima del daño. Yo estaba, a veces como para tratar de entender el tema vale la pena cuantificar, ¿no? Cuantificar en números todo esto. Y yo tenía algunos números respecto a los informes. Una organización no gubernamental remarcó que en la Argentina se encuentra entre uno de los países con más casos de bullying y ciberbullying en el mundo, totalizando 14.800 casos. Un informe realizado realizado el 2019, habían totalizado 12.300 casos, y sobre esa cantidad de casos, las estadísticas, a ver si es correcto, de casos de bullying por provincia, arrojaron que la ciudad de Buenos Aires presentó sobre ese porcentaje, estamos hablando de más de 14.000 casos, un 18%. Santa Fe un 8%, Córdoba un 7%, bueno, va a haber provincias como Santa Cruz 2% y Tierra del Fuego un 1%. Es decir, dentro de los casos que ustedes estudian a nivel nacional, ¿están dentro de estos números los valores o las denuncias? Es decir, ¿estos valores se condicen con lo que planteabas, hay que denunciar? Bueno, la verdad es que acá siempre hay una cifra negra bastante importante, porque hoy yo te podría decir que nos estamos enfrentando el bullying, lamentablemente, es una situación muy grave lo que está sucediendo a nivel nacional. Todo lo que sea el tema de la niñez y la adolescencia está pasando por un momento realmente que necesita de una lucha mancomunada, globalizada, para poder detener incluso el bullying. Porque hoy el suicidio, tenemos que hablar del suicidio infantil y adolescente como una de las causas emergentes respecto del bullying. Y esto es real. Perdón, recién Y mencionaste una causa emergente. Cada vez se reportan más casos de hostigamiento y abusos en las redes sociales, Facebook y Twitter, donde legiones de trolls, y esto tiene que ver, quizás sea no casual, corre por mi cuenta esto, ¿no? No sé si es correcto, con el momento político que estamos pasando. Es decir, legiones de trolls que no discriminan entre menores y mayores, insultan, amenazan, incitan a determinadas acciones. No sé, podemos llamar a la grieta, podemos llamar el nombre que quiera. Desde el punto de vista político también esto está sucediendo, y esto ustedes lo ven, me imagino, dentro de lo que son las redes sociales. sí, claro, la cuestión de odio, no odio, ¿no es cierto? Sí, estamos viviendo, atravesando, la Argentina está atravesando un momento sumamente muy delicado, porque además las redes sociales todo lo magnifican, ¿no? Hace mucho tiempo ya que existe, no es de ahora la cuestión del odio, no es de ahora. Lo que pasa es que se amplifica con las redes sociales. Hoy le ha dado visibilidad las redes sociales a toda esta problemática y a esta situación. Y nos encontramos viviendo, no solo, a ver, las redes sociales te va a dar un parámetro y un termómetro de lo que está sucediendo en la sociedad. Porque si vos caminás un poco acá por Buenos Aires, Cava o El AMBA, provincia de Buenos Aires, la gente está muy susceptible. En los colegios, afuera los padres se agarran a trompadas, adentro se les pega a los profesores, la gente en la calle está irascible, vas a un comercio y te atienden mal. Quiero decir, esto está pasando en toda la Argentina. Hay una situación de violencia que la podemos ver reflejada en un montón de lugares.
No por nada, el Borda ha recibido incluso, se han redoblado los pacientes en consulta en guardia. El doctor Guillermo Gemar, que es una de las autoridades de la sociedad a la que yo represento, la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatía, que es uno de los médicos de eminencia del Hospital Borda, viene trabajando fuertemente con todo lo que está sucediendo en los ingresos a las guardias, porque lamentablemente la salud mental hoy es un problema que se ve profundizado por la pandemia que nos ha llevado puesto, por la situación política. La realidad es que hoy el argentino es un argentino que ha atravesado, primero que ha logrado sobrevivir, Aníbal, porque hemos logrado sobrevivir, ya con lo cual eso es un montón, ¿no es cierto? Hemos logrado sobrevivir, pero hemos pasado por pérdidas de familiares, han perdido familiares en la pandemia, han perdido trabajos. Quiero decir, somos un pueblo que hemos sufrido muchísimo y que la violencia es una de las manifestaciones que está teniendo la población en cuanto a todo lo que ha sucedido en el último tiempo, Aníbal. Los argentinos somos algo así como ciudadanos que tenemos a flor de piel la pérdida de todo sentido, como bien decías, y que se manifiestan de distintas maneras. Es decir, tu perfil, digamos, como perfiladora criminal especialista en abusos, ¿no? Se dice que desde el punto de vista criminal, desde aquellos que cometen algún tipo de crimen o delincuencia, hablemos de delincuencia, no hablemos de crimen, hablemos de Sí. delincuencia, la delincuencia ha mutado en los últimos años muchísimo. Es decir, cuando fíjate cómo vamos surfeando la ola en esto, ¿no? Cuando hace muchos años existe y existirá la delincuencia, pero había códigos. Era algo así como que los delincuentes tenían códigos. Y hoy la delincuencia no tiene códigos. Esto dicho por señores de mucha más edad que la mía, por lo menos. ¿Esto lo ves desde los perfiles sobre los cuales vos trabajás? Bueno, con lo que yo me he encontrado en primera instancia cuando comencé con esto, había algo así como, bueno, el grooming es el acoso sexual a niños, que lo comete una persona que quiere relacionarse de una manera amistosa con un niño, y era solo eso. Había un concepto no muy profundo, muy genérico, un gran vacío de conocimiento, podríamos decir. Entonces yo empecé y decidí ir más allá, ¿no? Profundizar sobre lo que estaba sucediendo, porque en ese momento, cuando trabajaba en Grooming Argentina, hoy ya no estoy más en la ONG hace algunos años, me di cuenta que no era eso solo, que algo estaba sucediendo y era mucho más peligroso de lo que se estaba transmitiendo. Por eso, a raíz de un trabajo también de perfilación criminal, con más de 200 individuos autores del delito de grooming, empecé a ver que había otro tipo de delincuente. No era el delincuente sexual al que nosotros estábamos acostumbrados, que cometía anteriormente, antiguamente, hablábamos de un abusador clásico, tradicional, y hoy había mutado, e incluso delincuentes que habían nacido en la era tecnológica ya, porque te puedo decir que me ha tocado analizar perfiles de delincuentes de 25 años, entonces, ya con la tecnología. Y me he encontrado con un perfil que hoy hostigan, someten, y te voy a dar un dato, es más, está por salir dentro de poco un nuevo libro colectivo mío con uno de mis espacios de trabajo, que es el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital, que lo dirige la doctora Daniela Topuy, que es una fiscal muy reconocida de la causa del hospital Garraham. Hoy te puedo decir que, por ejemplo, este tipo de delincuentes sexuales, al que yo denomino delincuentes sexuales del siglo XXI, porque es completamente distinto de aquel que conocíamos,
utilizan el delito de grooming para captar a los niños, niños y adolescentes, cometer femicidio posteriormente, y solo necesitan 60 días. En 60 días se conectan con una niña adolescente, la desvirtualizan y le toma 60 días desde el primer contacto inicial desvirtualizarla para posteriormente cometer el femicidio. A esto hemos llegado. Nos tenemos que ir a una pausa, la última, pero luego de la pausa me gustaría que le hables a los cientos o miles de papás y mamás o familia que te están viendo, para que desde tu especialidad le puedas dar todo tipo de sugerencias, tips y demás como para cuidar esa familia. ¿Cómo no? ¿Te parece? ¿Cómo no? Nos vamos a la pausa. Señores, la última pausa. Estamos dialogando con Vanessa García Carbone, que es directora de análisis de la conducta y también es perfiladora criminal, especialista en abusos contra niñas, niños y adolescentes. Vamos, pausa, la última. Seguimos, ¿y qué tema hoy? La verdad que los programas se hacen cortos. Nos quedan solamente, Vanessa, 10 minutos. Y en estos 10 minutos me gustaría que, como especialista, le hables a la familia. Le hables al papá, le hables a la mamá, le hables al hermano, a los abuelos, a los amigos, en definitiva, a la gente en general, al ciudadano. ¿Cuáles son los cuidados o los tips que deberían tener como para, por lo menos, salvaguardar con esto de los chicos no? Sí, es muy, muy importante. Yo hablo cuando doy clases, lo fundamental que es el diálogo con los chicos y con las chicas. El diálogo es nuestra mayor herramienta para todas las familias. Es necesario que nosotros incorporemos esto de cómo te fue en Internet hoy. ¿Qué aplicaciones nuevas tenés? ¿Qué vínculos nuevos tenés? ¿Qué amistades nuevas tenés? Porque es fundamental poder sondear qué es lo que está haciendo en el teléfono, en la computadora nuestros chicos. Yo hablo de lo que se llama control parental. Es importante el control parental, pero cuando hablo de control parental no hablo como la palabra control de controlar. Hablo de, es fundamental poder cuidar, supervisar, tener ese cuidado, ¿sí? Y poder supervisar a los chicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunas de las cosas y de las maniobras y del modus operandi que está hoy en auge es que interceptan a los chicos a través del teléfono, ¿no es cierto? De una aplicación, WhatsApp o Instagram, se conectan. Empiezan a pedirles fotografías de índole sexual o videos de índole sexual, comienza el acoso, empiezan con el abuso. ¿Y qué pasa? Entonces comienzan Instagram. ¿Qué hacen de Instagram? Lo sacan después de Instagram, lo llevan a TikTok, de TikTok después lo llevan a WhatsApp, y así lo van paseando por distintas aplicaciones. ¿Para qué? Para que nosotros como papás o como mamás, bueno, mi hija es muy chiquita, tiene 5 años, pero nosotros como papás y como mamás no podamos entender el hilo conductor de la conversación. Entonces de repente vamos a tratar de ver en una aplicación o una charla que está teniendo y quizás no la comprendemos. ¿Por qué? Porque ya lo llevaron a otra aplicación. Supongamos en juegos en red, Minecraft o Fortnite, cualquier aplicación, tienen esos juegos en red, tienen chat. Entonces, ingresan haciéndose pasar por otro chico a lo mejor, y después le solicitan información, el teléfono. ¿Para qué? Para tenerlos en WhatsApp después. Y así los van paseando en distintas aplicaciones para que no podamos comprender el hilo conductor de la conversación. Por eso es que tenemos que estar sumamente muy atentos. Se trata de minimizar las oportunidades. Hay que achicar las oportunidades que tengan los pederastas digitales hoy para acceder a los chicos y a las chicas. Y nosotros somos los encargados. No pensemos que, no, bueno, pasa que yo no sé nada de tecnología, entonces. No, ninguna batalla se gana con un espíritu derrotista. Tenemos que aprender, tenemos que saber qué es lo que están haciendo.
Entonces, desde ahí, a las familias, mamás, papás, a las familias, involucrémonos. Empecemos a ver qué es lo que están haciendo. Esa es la mejor forma de poder minimizar las oportunidades y achicar las oportunidades que tienen que los pederastas digitales se pongan en contacto con nuestros hijos y nuestras hijas y los chicos por sobre todas las cosas. ¿A qué Esta edad es la comienzan? mejor herramienta. Perdón, ¿a qué edad comienzan? Digo, en términos generales. Es una pregunta que me Sí. hacen. ¿A qué hora comienzan las ¿A qué edad, conversaciones? a qué edad comienzan? Bueno, cada vez más chicos, porque yo la verdad es que hoy en día veo que hay niños con teléfonos a los 7 años. A los 7 años ya les están entregando. La realidad es que lo recomendable es que a partir de los 13 años puedan tener un teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Pero también existe la tablet y existe la computadora en casa. Cada vez más chicos comienzan a tener estos telefonitos, lamentablemente, que no es lo ideal. Lo ideal es que retrasemos eso y que empecemos a involucrarnos también con lo que sucede, porque si no, entonces, queremos cuidarnos de las drogas, queremos cuidarlos del alcohol, pero el Internet lo dejamos con el lobo feroz. Entonces hay que tener cuidado. Yo te corté en lo mejor que estabas, porque me estaban haciendo justamente por la cueva, me estaban haciendo esa pregunta, porque todos estos datos que nos estás tirando, estos tips, son más que importantes, sobre todo por aquello de, y nos pasa a veces, me pasa a mí con mis nietas, yo a veces veo el formato de enseñanza que tienen hoy los jóvenes, y no tiene nada que ver con el formato de enseñanza que a veces ni yo llego a entender, y yo estoy con los medios, estoy con internet, estoy con redes sociales, se hace muy diferente. Es decir, aquello del control parental, aquello del diálogo, aquello de migrar de una red a otra, terminan viralizándose imágenes que quizás en forma, muy natural alguien envió a otra persona. Es decir, ¿cómo se sigue con todo esto? Se sigue con mucho trabajo, porque esto recién empieza. La realidad es que tanto todas las personas dedicadas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no damos abasto. No damos abasto porque esto nos ha sobrepasado, porque la tecnología realmente es mucho mayor. Entonces, implementando políticas criminales. Hablando también, por ejemplo, así como se aplica la ESI en los colegios, hablando de bullying en los colegios, capacitando, teniendo un coordinador, por ejemplo, un criminólogo, llamando a los criminólogos que somos justamente los que estamos que entendemos del delito y que entendemos de todo lo que tiene que ver con perfilación criminal, con el victimario, con la víctima, nombrando, por ejemplo, un coordinador en la institución para que esté a cargo y al frente de lo que pueda ser de la detección de una víctima en cuanto a que pueda estar padeciendo bullying, que pueda estar padeciendo grooming, la prevención. Fundamental las campañas de prevención. Bueno, hay muchísimo trabajo por delante y que necesitamos trabajar en forma globalizada, ¿no es cierto? La mejor manera de poder combatir el cibercrimen es en forma globalizada, pero entendiendo y profundizando sobre todo la situación que existe y conociendo los números, las estadísticas. No nos olvidemos que detrás de cada número, de cada estadística hay una víctima. Y sobre todo hacer un frente, Somos me imagino hacer un frente sólido desde el punto de vista familiar, es decir, hacer frente común desde el punto de vista Sí. familiar, desde el punto de vista de los amigos, desde el punto de vista de los grupos. Sí, sí, debemos trabajar en conjunto. Yo dentro de poco voy a dar una conferencia en Ecuador, donde voy a hablar de estos temas. Después tengo que capacitar a la policía de Viedma. Estamos permanentes, y así como de repente tengo un día una capacitación con un grupo de familias para poder hablar sobre estos temas, otro día me toca estar dando clases en la universidad y otro día me toca estar hablando con la primera línea de ayuda, que son las fuerzas de seguridad, por ejemplo, porque es realmente de una magnitud todo lo que ha sucedido, que para que te des una idea, por ejemplo, en Córdoba hace poco un juez
entendieron a causa que existió abuso sexual con acceso carnal a través de medios telemáticos. Bueno, esto sucedió en Córdoba hace poco. Bueno, ¿Cómo? Recordemos también que a nivel justicia, famoso caso de abuso deshonesto, pero como estaba con la luz apagada, no terminó siendo abuso deshonesto. Es decir, por eso digo, el garantismo lleva a cualquier cosa. Vanessa, no nos queda tiempo. Otro día me gustaría charlar también algo que tiene mucho que ver con tu especialidad en algún momento, y es sobre la delincuencia. El perfil del delincuente, no hablemos solamente de pederastas, sino el perfil del delincuente, y eso es un tema que te apasiona y que lo has estudiado mucho. Te quiero agradecer. Recordemos los dos, 30 segundos, los dos libros del Pederasta Digital. Sí. Y el otro. Pederasta Digital, que es el último libro, Aníbal. El anterior fue El perfil criminal del groomer, que salió en formato digital. En breve sale el tercero con el Observatorio de Cibercrimen, pero ahí hablo exclusivamente del grooming como método de captación para el femicidio y homicidio de niños, niñas y adolescentes. Estoy trabajando en un cuarto libro también. La realidad es que todos mis libros son trabajos de investigación, primero de campo, que después se convierte en libro. Así que todo sobre lo que yo trabajo y todos mis libros absolutamente son trabajos de investigación de campo de lo que está sucediendo realmente en Argentina y en el mundo. Así que... Te agradezco, mira, me están haciendo así, ¿sabés lo que significa esto cuando te hacen así en el cuello? Quiere decir que tenemos que cortar porque se nos viene el otro programa. Redondeamos. Aníbal, ha sido un placer realmente, muchísimas gracias por la invitación a vos y a tu producción y será hasta otro momento. Muy pronto, un saludo a toda la familia. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, señores, como decimos comúnmente en la televisión, no nos queda tiempo, nos estamos yendo, siempre quedan cortos los programas, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles, a partir de la hora 21 en este que hemos denominado Controversias. Que tengan todos una muy buena semana. Chao.